días y así como yo sí estaba mencionando, ¿no? La importancia, ¿no? De lo que es la palabra en nuestras vidas diariamente, ¿no? Y en este día el Señor me ha dado la palabra para compartir una palabra que en realidad yo estoy aprendiendo y, y sé que todos nosotros también estamos aprendiendo en muchas formas. Es acerca de viviendo en el Espíritu y tiene que ver con Romanos 8. En Romanos 8. Pero antes, bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad de compartir tu palabra. Y nosotros, Señor, estamos aquí con nuestros corazones, nuestras mentes abiertas para que tú nos ministres y abras el entendimiento de cada uno de nosotros a lo que tú quieres en este día, Señor, a la medida que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Y Señor, y nosotros te alabamos en ella. Te bendecimos, Señor, y te damos muchas gracias, porque sabemos que para siempre es tu misericordia. Amén. Hay un canto que quiero cantar antes de comenzar con la palabra. Y es una cosa que se encuentra en el Salmo 56, ¿no? Y lo hemos cantado muchas veces en el versículo 9, del 9 al 11. Y queremos saber y traer a la mente, a la memoria, que Dios está por nosotros. Que Dios siempre ha estado por nosotros. Somos su creación y Dios está por nosotros. Y aquí dice así el Salmo. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué puede hacerme el hombre? No temeré, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué puede hacerme el hombre? No temeré, no temeré. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué puede hacerme el hombre? No temeré, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué puede hacerme el hombre? No temeré, no temeré.
no temeré. No temeré porque le pertenezco a Él. Le pertenezco a Él y Él tiene cuidado de mí. Él tiene cuidado de ti, de cada uno de nosotros. No temeremos lo que puede hacer el hombre. Su palabra es firme. Y vamos a hablar un poco, como de manera de introducción, ¿no?, acerca de la influencia del mundo en nuestras vidas. Y ahí es donde está Santiago 4, del 1 al 7, voy a leer. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís. Pedí y no recibís, porque pedís mal. Pedimos mal para gastar en vuestros deleites. Para eso pedimos, para eso vamos a orar, para nuestros deleites. Queremos para nuestros deleites. Claro está que están nuestras necesidades y las exponemos al Señor en oración, ¿verdad? Pero muchos es para gastar en nuestros deleites, es por mí, es yo, para mí. Oh almas adúlteras, esas son almas adúlteras, tenemos mucho de eso. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Por qué? Porque nos roba de Dios. Lo de Dios es robado en nosotros cuando estamos en lo del mundo. No estamos conscientes de Él, sino en mí, en yo pasar y ser yo. Yo soy yo. Y primero yo. Y después voy a Dios, ¿verdad? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las Escrituras dice en vano? ¿Qué es lo que dice la Escritura? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, dice que nos anhela celosamente, ¿no? ¿O pensáis que las Escrituras, es una pregunta, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios. En nosotros eso se convierte en soberbia y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Esa es la verdad. Esa es la verdad. El diablo viene para destruirnos. Cuando entramos en su territorio, él destruye. Nos puede dar por un tiempo lo que nosotros queremos, pero él destruye, viene a destruir. Pero si la palabra, si el Señor está presente en nuestras vidas, dice que podemos resistir al diablo y huirá de nosotros. ¿Cómo lo podemos hacer? Con la verdad de la palabra de Dios. Tenemos la palabra, ¿verdad? Ahora, en Primera de Juan 1:5 se nos dice, este es el mensaje que hemos oído oído de Él, el mensaje que hemos oído del Señor. Y os anunciamos, ¿verdad? Lo declaramos aquí ahora. Dios es luz
y no hay ninguna tiniebla. No hay ningunas tinieblas en Él. No hay tinieblas. Dios es luz. La luz vence las tinieblas. La luz expone al enemigo. Fíjense que si es así, que volvamos a pensar en ese ejemplo que tenemos muy latente, que siempre lo decimos, cuando uno entra en una habitación que está oscura, totalmente oscura, no puedes ver, o en una caverna o en algo así, ¿no? Que no hay luz, falta de luz, que usted no puede ver. Si pones la mano delante de ti no la puedes ver, ¿verdad? Y coges un fósforo, que es una cosa mínima, ¿no? Y le enciende, enseguida hace resplandor. Se va a la tiniebla, no puede existir, no existe cuando hay luz. Y cuando el Señor vino a nuestros corazones, trajo esa luz para el Evangelio, para su palabra. Y en ella, en esa luz, Él nos va revelando, nos va hablando. Mientras más conocemos de Él, más se intensifica esa luz y más el mundo va a ver a través de nosotros la luz que se refleja, que es el mismo Jesucristo en nuestras vidas. Cuando nos sometemos a Dios, resistimos al diablo. Cuando nos sometemos a Dios, resistimos al diablo. Estamos escogiendo a Dios. O sea, no podemos escoger las dos cosas. No podemos escoger Dios es Dios y a Él hay que escogerlo. Punto. Entonces, cuando nos sometemos a Dios, resistimos al diablo y el diablo no le queda más remedio que huir de nosotros, ¿verdad? Escogemos a Dios. La comunión con Dios es muy importante, como siempre hemos dicho. Tenemos que mantener esa relación personal con el Señor. Desde mucha importancia. Mientras más luz, mientras más le conozcamos a Él, más es vista esa luz y más vamos conociendo, ¿verdad? Y la fe aumenta. Mientras más le conozcamos, creamos y entendamos, así como hemos estado leyendo y cantando en este día. 2 veces hemos cantado lo mismo, ¿verdad? Con diferentes melodías, pero mientras más le conozcamos, creamos y entendamos, como dice Isaías 43:10, ¿verdad? Entenderle. Él quiere que nosotros le conozcamos, le creamos y entendamos que Él es Dios. Entonces, mientras más le conozcamos, creamos y entendamos, menos nos encontramos en nosotros mismos y menos poder tiene el diablo en nuestras vidas. Las pasiones nos controlan, nos atan, no somos libres y somos manipulados por el enemigo. Amén. Entonces Romanos 7:5 nos dice: porque mientras estábamos en la carne, o sea, sin esa luz de Dios, las pasiones pecaminosas que eran de la ley, por la ley, ¿no? Obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Las pasiones son de la carne. En Gálatas 5:24 nos dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así que nosotros hemos hecho eso. Esto es en el espíritu. Es un caminar en el espíritu. Es un vivir en el espíritu. Es vivir en el espíritu. Es vivir en la palabra. Es vivir en lo que Él dice, es vivir en esa comunión con Él, porque Dios es espíritu.
Entonces en Colosenses 3, 5, 7 leemos: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Haced morir malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pongamos a Dios primero. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Cuando hacemos todas estas cosas, nos damos este es el enemigo. El enemigo nos controla, ¿verdad? Y entonces todas estas cosas vienen, es desobediencia a Dios, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Ya vivimos en eso, pero ya no más. Ya no vivimos ahí. Estamos viviendo en el Espíritu de Dios cuando lo tenemos a Él en nuestros corazones. Ya no vivimos ahí. No podemos ser desobedientes a Dios cuando Él nos ha dicho que haga lo que tenemos que hacer o nos ha enseñado que la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia y la idolatría, no, todas estas cosas no son de Él, estas son del enemigo. Y esto nos lleva entonces a Romanos 8. El capítulo entero nos habla de vivir en el Espíritu. Y eso queremos hacer. Vamos a leer el capítulo haciendo comentarios entre líneas, ¿ok? Según el Señor va dando, vamos a comentar. O sea, voy a hacer el comentario según me lo esté dando el Señor. Dice, ahora pues, en el versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tú andas según el Espíritu de Dios, no conforme a tu carne. Todas esas cosas que mencionamos de las pasiones y todo eso no va a estar presente. Tú no vas, no hay condenación, no te pueden condenar porque no lo has hecho, no lo haces. Dice, porque la ley del Espíritu de vida es la ley del Espíritu de vida, es para vida, ¿no? En Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que el creyente, el que ha dicho que sí al Señor, no me diga, ¿verdad?, que el Señor no lo ha librado de esa ley. ¿Verdad? El Señor nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Tú eres vivo en Él. Si te quedas en el mundo, eres muerto para Él, porque no estás en vida. Porque lo que era imposible para la ley, o sea, la ley te dice no hagas esto, no hagas esto, no hagas lo otro, ¿no? Por cuanto eras débil por la carne, porque lo vas a hacer de todas maneras, porque tú eres así. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Él condenó al pecado en la carne, para que la justicia, ¿no?, de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo andamos? Conforme al Espíritu. Así que vemos aquí el caminar. Caminamos en lo de Dios, en lo que Dios nos dice. Nos da el poder para hacerlo. Es el Espíritu de vida
que habita en nuestros corazones. El problema es que todas estas cosas las hemos leído muchas veces y las conocemos así, pero realmente no se ha hecho vida en nuestras vidas. No se ha hecho vida porque no le hemos hecho caso o no, el Señor no lo ha traído a luz todavía. Pero esto es que cuando estamos en Él no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Verdad? La carnalidad a la carne, ¿no? Pero lo del Espíritu es por el Espíritu. Porque el ocuparse, dice en el 6, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cuántos que están luchando por tener un respiro a los problemas? ¿Cuántos están que piden vida y paz en su vida, en su alma? ¿Cuántos hay? No está el Espíritu de Dios. Y si lo está, porque eres salvo, no te ocupas del Espíritu. No te ocupas del Espíritu, de las cosas del espirituales, ¿no? En el 7, por cuantos los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, está el designio, lo que tú quieres, ¿verdad? Aunque te duela, aunque estés pasando por muerte, todo eso, ¿no? Está contra Dios, en enemistad, no se llevan bien. Esas dos cosas no se llevan bien, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Si no estás en el Espíritu, no puedes someterte a la ley de Dios. O sea, que aquello que te decía en lo que es la ley de que no hagas esto, no amarás a tu Dios sobre todas las cosas, no, toda esa ley de los mandamientos, vamos a decir, no puede cumplirse aunque tú quieras ser muy religioso y quieras decir, no, yo no mato, yo no hago esto. No hay tal cosa. Tu carne no puede, no hay enemistad contra Dios porque es por el Espíritu. No se sujeta a la ley, no te puede sujetar. Ni tampoco puede, dice allí en el 7, no puede sujetarte. Necesitas el Espíritu de Dios para sujetarte. Y a los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque claro, no le agradas porque no haces lo que Él te dice, lo que Él quiere de ti. Amén. Mas vosotros no vivís según la carne. ¿Ok? Vamos a estar hablando ahora a los que son del Espíritu, a los que han recibido al Señor como su Salvador y van conociendo a Dios. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Este es lo que se desea, lo que Dios desea, es que tú vivas, ¿no? Según el Espíritu. Eso es lo que Dios quiere. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de Él. No eres de Él, ¿verdad? Si tú no tienes el Espíritu de Cristo, tú no eres de Él. Tú eres del mundo. Tú eres de ti mismo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Él nos justificó, nos hizo justos. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús
mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Gloria al Señor. En el 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí, en el Espíritu, viviendo en el Espíritu. Cuando vienen esas intenciones del corazón carnal, hay que hacerlo morir. Hay que decir, no, porque Cristo vive en mí. Y echarlo fuera. No tenemos nada que ver con la carne, con esas intenciones pecaminosas que nos hace atar. O sea, nos atamos al pecado, ¿verdad? Y el pecado trae muerte, trae destrucción, porque viene del mismo enemigo. Todo esa cosa que lo que Dios ha dicho que es pecado, nos ata. Eso es para nuestro mal. Y Dios está dándonos, nos da esa oportunidad, ¿no? En creerle a Él, nosotros hemos entrado en pacto con Él. Él nos ha dado una herencia. Él nos ha dado a Jesucristo. Él nos ha salvado. No somos en Él, somos en el Espíritu, ¿verdad? Y podemos hacer morir esas obras de la carne que nos controlan, porque ya es hábito, se hace hábito. Estamos sujetos a ello y eso es una atadura. No nos podemos zafar, no tenemos el poder para hacerlo. El único que puede desatar es el Espíritu de Dios. Dios mismo desata. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No todos son hijos, no. Tú necesitas a Dios para ser su hijo. Él tiene que estar presente en tu vida. Pues no habéis, en el 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por la cual clamamos, Abba Padre. Le decimos, papá, papito, es mi papá. Clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio. O sea, no estamos hablando de nuestras ilusiones o pensamientos. No. Aquí esto es algo sólido. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Hay una herencia. Somos hijos. Hay una herencia. Esto no es en la carne. No. Herederos de Dios y somos, dice que coherederos con Cristo. Coherederos juntamente con Él. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bendito sea el Señor. En el 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ¿ok? Piensen en esas aflicciones. Aquí Pablo dice ahí, pero aquí también tenemos aflicciones en este tiempo presente.
Dice que no son comparables con la gloria venidera, ¿no? Ok, va a venir en las nubes y todo eso, pero aquí dice también que en nosotros ha de manifestarse. Así que el que venga Dios a nuestra vida no es solamente para mí y volver al yo, no, es que Él se manifiesta a través de su cuerpo, cuyo cuerpo somos nosotros, su iglesia. Él se manifiesta. En el 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Así que cuando te pregunte, ¿qué es lo que está esperando? ¿Cuál es el anhelo ardiente de la creación? Está esperando la manifestación de nosotros. Los hijos están pidiendo a gritos, necesitamos salvación. ¿Dónde está la salvación? Muéstrame a tu Dios. El 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad. Vanidad de vanidad. Decía Salomón, ¿verdad? Todo es vanidad. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. O sea, que esa creación está sujeta en esperanza a ver esa manifestación de los hijos de Dios. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así que hemos sido libertados. Nosotros hemos sido libertados. Gloria al Señor. Porque sabemos que toda la creación gime, oigan esto, gime a una, toda la creación gime a una, y a una está en dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Así que gime el cuerpo. Ya pronto vamos a estar con el Señor. Oh, el Señor, tenemos esperanza, tenemos una herencia, heredamos con Cristo, somos coherederos, tenemos vida eterna, estamos en Él. En el 24 dice, porque en esperanza fuimos salvos, en esperanza, ¿verdad? Hablando de esa esperanza. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Así que estamos esperando ese día en que Él viene por su iglesia. Y si viene antes a nosotros en el sentido de que nos lleva a cada uno particularmente a estamos con Él, estamos en esperanza, en la esperanza de la vida eterna. Bendito sea el Señor. El 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Así que tú crees que estamos solos así, ¿no? No, si tienes el Espíritu, dice que nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Te sientes débil, que no puedes? No, el Espíritu está allí. Eso es lo que tú tienes que tener en tu mente, que el Espíritu está allí para ayudarte en tu debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos. Nosotros no sabemos cómo pedir. Decía, pedid si no sabéis qué pides. Porque que no sabemos pedir.
No sabemos pedir como conviene, porque Dios sabe exactamente lo que nos conviene. Él es el que ha trazado el camino, así como cantábamos. Cristo trazó el camino para mí, ¿verdad? No lo sabemos lo que pedir, pero el Espíritu dice que Él mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él es intercesor. Él intercede por nosotros. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Él intercede por los santos. Ahora, en el 28, ahí hay un encabezamiento que dice más que vencedores. Así que vamos a ver. En el 28 nos dice, y sabemos, de nuevo, repítanse a sí mismo, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por muy malas tú creas que sean las cosas que te estén pasando, ayuda a bien si tú permaneces en Dios, si tú confías en Él, ¿verdad? Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Conforme a su propósito son llamados. Y nosotros, en el propósito de Dios para cada uno de nosotros, hemos sido llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él es el primogénito. Él fue el primero. Él fue el primero hasta en la resurrección a la vida eterna. Él es el primero en todo. En todo. Y a los que predestinó, a eso también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Así que hemos sido glorificados también. 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿comprenden? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué puede hacerme el hombre? Si Dios es por mí, ¿quién está contra mí? ¿Quién está contra nosotros? Su pueblo, su gente, su iglesia, su novia, su esposa. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? ¿Quién va a acusarte? Aleluya, nadie puede. Dios es el que te justifica. Dios es el que te ha justificado. La carga no está allí ya. Tú eres libre. Tú eres de Él. No, ¿quién te va a acusar? Nadie. El que te puede levantar 40,000 cosas y decir
40,000 cosas de tu pasado, pero ya eso no es. Dios no se acuerda. Si tú lo has recibido a Él en el corazón, y si tú te has arrepentido de esas cosas, que eso ya, y te vas arrepintiendo de muchas cosas porque todavía estamos pecando, pero Él nos recuerda y nos dice, mira, esto no te conviene. Y tú puedes decirle, sí, Señor, entiendo, no, esto me hace mal a mí, estoy haciendo mal, perdóname, Señor. Y ahí está la sangre que te limpia, y ya eso no más, ya no lo haces más, ya no lo vas a hacer más. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Oye, te va a pasar esto, ¿no? ¿Quién va a condenar? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Así que muchas cosas vienen eso, pero Dios está con nosotros. 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, que podamos vivir la vida que nos resta ante que Él nos lleve, vivirla en el Espíritu, trayendo todo esto a mente, tratando de que Él nos ayuda a caminar, Él nos lleva de la mano, pero tenemos que ser dóciles, no rebeldes, tenemos que obedecerle y es tremendo, es posible. La vida en el Espíritu es posible, si no, no fuera declarada. Es posible en Cristo. Él lo hizo todo. El Señor les bendiga. Amén.